Normalmente, cuando queremos comprar un vino en un supermercado o en una tienda, nos topamos con una pared enorme de vinos que casi a todos nos provoca lo mismo. Una mezcla de curiosidad y parálisis. Cientos de etiquetas, países, años y palabras que simplemente no entendemos. Entonces, esto nos produce que escojamos simplemente por botellas, por precio o porque simplemente alguien nos recomendó ese vino. Pero la realidad es que esa complejidad es aparente. Existen maneras de reducir esa parálisis. Por eso en este canal vamos a subir una serie de videos que te van a volver un experto del mundo del vino. Pero primero es importante darte los fundamentos porque es importante entender de dónde viene realmente un vino, qué es una variedad, el lugar, de qué manera impacta a los vinos y de esta manera vas a dejar de memorizar etiquetas y vas a comenzar a leerlas y así vas a poder experimentar y que la parálisis se vuelva una cosa del pasado. Así que empecemos por la pregunta más básica. ¿Qué es exactamente un vino? Para esto vamos a utilizar la definición de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que es el organismo científico y técnico de referencia mundial. Este organismo define el vino como la bebida obtenida exclusivamente por la fermentación alcohólica total o parcial de uva fresca o de mosto de uva con un grado alcohólico adquirido no inferior al 8.5% del volumen. Vamos a detenernos en dos palabras clave de esta explicación. Primero, exclusivamente. Esto significa que el vino debe proceder de la fermentación alcohólica de uva fresca o de mosto de uva y no de otras materias fermentables, que pueden ser manzanas, cereales o miel. Y la segunda palabra clave es fermentación. La fermentación sigue siendo el corazón del proceso porque las levaduras, principalmente Saccharomyces cerevisiae, transforman los azúcares fermentables en alcohol. O sea que en términos sencillos, el vino es el producto de la transformación fermentativa de uva. Ahora bien, no cualquier uva. Prácticamente todo el vino del mundo procede de una sola especie de vid, la Vitis vinifera. Y aquí vale la pena aclarar un malentendido frecuente. La uva de mesa que comemos no es la misma que utilizamos para hacer vino. Si bien pertenecen a la misma especie Vitis vinifera, son diferentes variedades. Cabe mencionar que una variedad de vid es un tipo concreto de planta dentro de la especie Vitis vinifera con características genéticas propias y reconocibles. Dentro de las variedades están uvas como la Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Chardonnay o la Garnacha. Cada de estas variedades presenta características particulares como el color de baya, tamaño y forma del racimo, épocas de brotación y maduración, por mencionar algunas características. Una forma sencilla de entenderlo es pensar en los perros. Todos pertenecen a la misma especie, pero existen razas distintas con características distintas. Ok, entonces ya vimos qué es el vino y de qué planta viene. Pero una misma variedad no te va a dar el mismo vino en todas partes ni todos los años. Por eso pasamos al segundo bloque. Ahora vamos a aprender por qué importa de dónde y cuándo crece una uva. La vid es un cultivo y como todo cultivo depende del año. A esto lo llamamos la añada. Que la añada es el año de cosecha que aparece en la etiqueta. Y esto no es un dato decorativo. El clima de esta temporada concreta, cuánto sol, cuánto calor, cuánta lluvia hubo, va a quedar grabada en la uva y por lo tanto en los vinos que vamos a beber. Un ejemplo es que un verano cálido produce uvas más azucaradas y menos ácidas, y uno fresco todo lo contrario. Si el clima de un solo año cambia tanto el vino, imagina lo que hace el clima de un lugar repetido década tras década. Por eso el segundo gran factor es el geográfico. La mayoría de los viñedos del mundo se concentran en dos franjas de latitud aproximadamente entre los 30 y los 50 grados en ambos hemisferios. Es lo que se conoce como el cinturón del vino. Aquí el verano da calor suficiente para que la uva madure y el invierno es lo bastante frío para que la planta descanse. Fuera de ahí, cultivar vid de calidad se vuelve un poco difícil, aunque a factores como la altitud o la cercanía del mar crean excepciones. Por ejemplo, está México. Otro gran factor es el suelo. La vid obtiene de él agua y nutrientes, pero su influencia no consiste en transmitir sabores minerales directo a la uva. Lo que se conoce como mineralidad, muchas personas se confunden y no funciona de esta manera. Lo que realmente hace el suelo es que regula el agua, el calor y el crecimiento de la planta. Y dependiendo del tipo de suelo, vamos a tener ciertas características que van a impactar lógicamente a la uva y por lo tanto a los vinos. Para el tercer bloque vamos a hablar de los tipos de vino más comunes, que es el tinto, blanco, rosado y espumoso. El color de un vino no lo decide únicamente la uva, de hecho se puede hacer vino blanco con uva tinta. Lo que va a definir el color es el contacto entre el jugo y la piel. El vino tinto se elabora fermentando en mosto junto con las pieles de uvas tintas. Ese contacto lo vamos a llamar maceración. Mientras se está llevando a cabo la fermentación, el alcohol que se va formando va a extraer de la piel los antocianos y los taninos. Entre más tiempo de maceración, más color y más taninos va a tener el mosto final. El tinto es en esencia un vino de contacto prolongado con las pieles. Sé que estoy diciendo muchas palabras que no he explicado como los taninos o los antocianos, pero más adelante iré haciendo videos explicando todo. Por ahora te dejo en la descripción un glosario introductorio con las palabras que menciono. El segundo tipo de vino es el vino blanco, que es casi todo lo contrario. Aquí se prensa la uva y se separa rápidamente el jugo de las pieles y se fermenta solo el jugo, con un poco o ningún contacto con la piel. Por eso los blancos tienen poco o nada de tanino y un color pálido.
El rosado nace de una maceración breve y controlada con las pieles de uva tinta. El vino rosado no es una mezcla de tinto y blanco, de hecho esta práctica está prohibida para la mayoría de los vinos en Europa. El rosado nace de una breve maceración y controlada con las pieles de uva tinta. En los vinos tintos se tiene una maceración alrededor de mínimo 8 días y para los rosados pasa a 3-4 días. Esto como explicación muy general. Por eso cuanto más corto sea el contacto, más pálido va a ser el rosado. Antes los rosados estaban de moda que fueran un poco más como claretes, hoy en día están tirando más esos tonos. Y pasemos ahora al vino espumoso, que es el vino de las burbujas. Para elaborar este vino, primero se elabora un vino base tranquilo sin gas. Después se provoca una segunda fermentación en un recipiente cerrado y al estar cerrado, el dióxido de carbono que generan las levaduras no puede escapar y queda disuelto en el líquido. Esas son las famosas burbujas. Para obtener estas burbujas hay dos grandes caminos, que es el método tradicional. En este caso, esa segunda fermentación ocurre dentro de la propia botella. Por ejemplo, este tipo de elaboración se utiliza en champán o en el cava. Y la otra manera de elaborar vino espumoso es el método de tanque, que aquí ocurre en un gran depósito a presión. Por ejemplo, de esta manera de elaborar el vino es el caso del Prosecco. En ambos casos, la elaboración de este vino es generada, no se agrega CO2, que es una confusión que muchas personas tienen, que piensan que se agrega CO2 para generar estas burbujas y no es el caso. Entonces, recapitulemos todo lo que aprendimos hoy. El vino es uva fermentada de una especie concreta llamada Vitis vinifera. Esta uva va a llevar la huella del año, del clima y del suelo y de las prácticas que se realizaron en ese año. Su color y su tipo nacen de una decisión de elaboración, cuánto tiempo el jugo toca la piel o si provocamos una segunda fermentación. Espero que te haya servido este video como un curso introductorio. Cada vez vamos a ir entrando más a detalles para que al final de esta serie te vuelvas un experto en el mundo del vino de manera gratis. Si tienes algún tema que quisiéramos que abordáramos en este canal, déjamelo en los comentarios. Yo feliz que me den ideas para hacer videos.